Sí, eso es lo que les voy a explicar ahorita. Vean pues, al inicio pues nosotros solo teníamos este app, tendríamos el app component, y este app component es, digamos que el principal de nuestro proyecto. Y aquí estamos con lo anterior, ¿sí? Hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pedí? Hacer un formulario tipo login, una simulación, ¿ya? Entonces, para ello, tenía que sustituir este HTML por el formulario del login, y en la función acá, en lugar de mandar a llamar a una función incrementar, restar o reset, y vamos a mandar a llamar una función que valide los datos, ¿sí? ¿Qué datos son? Son datos quemados que estarían acá. En lugar de título y contador, pondría yo un usuario y un password, ¿sí? El usuario podría ser el nombre de ustedes, el password del 1 al 5 y listo. De ahí la función, que es un if anidado para validar si es correcto cada uno de esos datos y listo. Eso era lo que tenían que hacer, ¿sí? Más cosas, no, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Y ahorita van a ver lo simple que es. Entonces, para ir creando más componentes o más módulos para nuestro proyecto, dentro de la carpeta app, vamos a ir creando carpetas. Cada una de estas carpetas va a ser nuestro módulo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, yo tengo creadas dos carpetas, uno que dice login y uno que dice home, ¿sí? Entonces, prácticamente mi componente login va a estar en esa carpeta login y mi componente home lo voy a tener en mi carpeta home. Y así bien segmentado cada uno de nuestros componentes, ¿sí? ¿Todo bien? Ok. Ahora veamos, entremos a la carpeta login. En mi carpeta login, yo voy a crear un archivo que dice, que lleva como nombre login.component.ts. ¿Por qué le pongo el punto component? Porque con eso yo le estoy diciendo que mi archivo o todo mis archivos forman un solo componente. ¿Y qué componente es? El componente login. Entonces, si vamos a ver el componente app, ¿sí? Tiene su app component y lo único que cambia es la extensión o el tipo de archivo, que es el CSS, que es el TS, que es el HTML, que es el TS, bueno, ya lo mencioné, y cada uno de ellos va a tener su module.ts, ¿sí? Entonces, este module.ts, lo vamos a ver más adelante, pero incluso cada uno de sus componentes puede contener su propio module.ts. ¿Y para qué nos va a servir este module.ts? Ahorita les voy a decir por qué o para qué. Si yo abro el login component, se van a dar cuenta que es una clase simple. Solo esto lo voy a quitar de aquí. ¿Sí? Ahí borré eso. Y es una clase, ¿sí? Y solo le coloqué export a esa clase. ¿Y qué trae? Clase, le pongo el nombre de mi componente, login, normalmente la primera mayúscula y el component, la C mayúscula, ¿sí? Acostumbrémonos a esa nomenclatura. Login component, llaves, y esa es mi clase. ¿Y qué hago acá? Declaro tres variables. Tres variables de tipo string, una que es user, pase, resultado. En el user, yo le voy a colocar mi nombre, mi usuario, mi password es del 1 al 5 y resultado, pues no tengo nada. Ahí es donde yo voy a almacenar el resultado de la validación de mis datos. Entonces, creo la función verificar user. ¿Y qué hace acá? Tengo un if donde agarro la variable user
y la voy a comparar con este texto. ¿Sí? Si es igual a ese texto, entonces entra en el if y va a hacer otra comparación. Va a venir y va a decir this.pass. Entonces, si el campo password es igual a esto, entonces le voy a decir usuario válido. Y ese string se lo voy a asignar a mi variable resultado que yo creé al inicio. Si en dado caso no es igual, pasa al else y al resultado le va a poner password inválido. Si en dado caso en el user no es igual a esto, entonces no entra ni a validar el password, sino que de una vez se va a que el user es inválido. ¿Sí? Ahí finaliza mi método o mi función y esa es mi clase. ¿Qué es lo que yo había borrado? Es la parte de que vimos en la componente acá, de este selector y template URL. ¿Qué diferencia hay? El selector, pues definitivamente, como les dije, eso va casi que obligatorio, ¿sí? Porque va a ser mi identificador de mi componente a nivel del módulo o de módulos. Aquí le colocaron un app root. En este caso, yo le voy a colocar app login, ¿sí? ¿Y qué otra diferencia hay? Aquí yo tengo el template URL. Esto se utiliza cuando nosotros tenemos un archivo HTML aparte. En este caso nosotros tenemos un app.component.html, ¿sí? En el otro caso, yo todavía no tengo creado mi login.component.html. Entonces, no uso el template URL, sino que solo template. Y prácticamente aquí yo armo mi template. Eso se puede utilizar siempre y cuando sean menos de 10 líneas de código, ¿sí? Del HTML. Porque imagínense, van a hacer un bootstrap, vean el HTML index de un bootstrap, son como 500 líneas. Y 500 líneas no van a ser ahí, ¿no? Si la intención de este framework es optimizar el código y segmentarlo lo mejor que pueda, ¿sí? En este caso, si supera las 10 líneas de código que yo les digo, es mejor crear su propio login component.html y mandarlo a llamar por medio de un template URL, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué hice acá? Un H1 que puse mi login, una sección de párrafo que sea user y entre llaves puse la variable que yo tengo creada en mi clase. ¿Y cuál es esa variable? Es esta, ¿sí? Luego, contraseña, va a ser pass. El botón, al hacer clic, tiene que ir a buscar la función verificar user y tiene como nombre ingresar. Luego, tengo mi variable resultado y la voy a mostrar acá, ¿sí? ¿Dudas ahí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Va. Claro, porque ahorita les voy a dejar otra práctica de esto. Ok. ¿Cómo? En el mismo archivo, pero date cuenta, la diferencia es que aquí estoy usando template y en la otra opción se utiliza template URL. Y eso quiere decir que le vas a decir cuál es el HTML o el archivo HTML. Exacto. O sea, no es regla de que más de 10 líneas lo trasladen a otro lado. O sea, si ustedes lo quieren hacer todo junto, lo pueden hacer. Ahí no hay ningún problema y por mí no hay problema. Pero, pues, como que fuera una regla entre la clase, ¿sí? Y es más ordenado y van a tener un mejor control, ¿sí? Ok, adicional a esto,
después de hacer todo esto, y yo voy a mi HTML app y coloco esto, sería el signo menor, app login, que es el nombre del selector, ¿se recuerdan? Y el tag que cierra. ¿Por qué? Porque mi selector ya trae una estructura dentro. Acá yo ya no tengo que poner un H1, nada, porque aquí ya viene. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En mi HTML principal le estoy metiendo más HTML por medio de un ID, ¿sí? Y ese ID es mi app login y ya lo va metiendo según la estructura que va teniendo, ¿sí? Adicional a eso, voy a ir a mi app.module y voy a declarar mi login, porque hasta el momento ya lo creé, ya le puse estructura, ya todo, pero a nivel general del proyecto es invisible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está declarado en ningún lado, más que solo localmente él mismo, ¿sí? Acá hay que declarar todas todos los componentes que nosotros vayamos a crear en el app.module, ¿sí? Y aquí, pues, a ustedes les va a aparecer como app component. Yo le agregué una coma, enter, y le puse login component, ¿sí? Si se dan cuenta, es el mismo nombre que tiene mi clase, login component, ¿sí? El mismo nombre. Luego, aquí hace un import, y si se dan cuenta, ¿cómo es el import? Login component lo va a jalar de la carpeta login y hace referencia a login.com. Y aquí ya no, ¿se recuerdan que ya no hay que hacer como que el punto TS porque es por default? ¿Sí? Entonces va a jalar ese component. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Está claro? Ok. Entonces, eso. Pero en el caso del primer login component, nosotros hayamos agregado toda la información. Si nosotros creamos un login component, un HTML, ahí se debe crear. No, porque en tu TS vos le estás diciendo que vas a utilizar tu template URL HTML. O sea, no, ahí vas a hacer los imports solo de los TS o de tus clases. Del HTML, ahí, pela. ¿Va? O sea, digamos que al app module lo que le interesa es declarar a la clase. ¿Y la clase dónde está? En el TS. En el HTML vos no tenés clases, ¿va? Entonces, si vos en tu TS le decís que vas a utilizar una clase HTML o un template así como lo estamos usando ahorita, al módulo le pela. O sea, mira, toda vez lo declares tu clase acá, yo lo muestro como viene. Si viene mal o mal estructurado el HTML o lo usaste así o lo usaste así, no le importa. Ajá. Él lo que va a mostrar es la clase. ¿Sí? Y ahí, pues, si se dan cuenta, eh, teníamos nuestro contador de dos opciones, ¿sí? El +1, el reset, el -1, ¿se recuerdan? Ahí le puse un HR y abajo va la otra clase. Entonces, si ustedes van al HTML inicial, ahí yo no veo ni login o algo así, sino, o el user o el pass, sino que lo estoy llamando por medio del select. ¿Sí? Ahora, si vemos acá, dice, bueno, voy a quitar acá. ¿Qué resultado me debería salir acá? Me dice usuario inválido. ¿Por qué? Porque falta la N. ¿Ya? Entonces, le voy a agregar la N acá y le voy a agregar el 6 acá.
password inválido, ¿sí? Y cumple con la lógica que yo hice en mi if. Aquí le voy a quitar el 6. Usuario válido, ¿sí? Justo lo que yo esperaba, ¿ya? Ahora, ¿qué modificaciones tendríamos que hacer acá? Que este no sea algo que yo modifique acá, sino que sea un campo de texto, ¿va? Como normal debería ser. O sea, aquí un campo de texto, ingreso los nombres, contraseña, le voy a ingresar y que me salga el resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, pero antes les quiero mostrar, por ejemplo, voy a crear mi componente home, ¿sí? Tengo mi home component, TS, y se recuerdan que al inicio nosotros, bueno, yo les pedí agregar ciertos plugins, ¿sí? Dentro de esos estaba Angular Snippets, ¿sí? Entonces lo buscan, aseguran de que Angular Snippets esté habilitado. Entonces, si está habilitado, aquí les va a salir deshabilitar, ¿verdad? Y no le van a dar deshabilitar, ¿sí? Y acá le van a poner a guión a guión component, le dan enter y les crea automáticamente el formato para un DS. El formato básico, el que estamos usando, ¿sí? Ahí en la primera línea, si se dan cuenta, está, digamos, en con component. En con component van a agregar a menos component y ahí ya pues me crea todo eso, ¿verdad? El formato, digamos, general. Tengo el component, tengo el selector, tengo el template. Entonces acá le podría poner un app guión, ¿qué era? Com. Eh, ¿Qué template le vamos a poner? Sería com. Bueno, aquí sería. Y aquí hasta me agrega el end-init, pero ese todavía no lo vamos a usar y van a ver por qué. Ah, y aquí a ley pues me está pidiendo una URL de un template, pero acá inicialmente lo voy a dejar así. Y ahí pues ya tenemos nuestro, nuestro home component. Y aquí pues
Es como borré el Longinit, también lo borré aquí, ¿verdad? Ese lo vamos a ver. Ahí vamos a ver. Es como para, digamos, cargar servicios extras o servicios externos. Es una de las funciones. ¿Dudas ahí? ¿Seguros? O sea que 100 en el parcial 2. ¿Cómo? Ajá, sí, ahorita. ¿Cuál? Ah, Simón. Solo modificar lo que viste que modifiqué. Porque es default. O sea, le tenés que asignar un nombre coherente. Un nombre. Es una estructura que sale y, bueno, aquí le pongo el nombre que yo quiero. Ok, entonces, sigamos con el ejemplo que mencionaba, pero creo que acá, vamos a ver, aquí sería, vamos a ver, un label, esto lo voy a borrar de acá.
Va. Entonces, ¿se recuerdan cuando ustedes hacen un HTML así normal? Ustedes ingresan los campos dentro de un form, ¿sí? Y el botón que ustedes utilizan es un submit. Normalmente la función del submit es agarrar todo lo del form y enviarlo a donde se necesite, ¿sí? Ya sea si es MVC, pues de la vista lo va a mandar al controlador y el controlador ya lo detecta por medio de su ID de cada una de las etiquetas de los inputs. En este caso, pues básicamente es casi lo mismo porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este ng model, como vieron que utilicé, ¿sí? ng model pass, ng model user, ¿sí? Pero para utilizar esto, aquí me dice que tengo que asignar algo más, ¿sí? Este algo más es dentro de mi app module. Para poder utilizar eso, yo necesito realizar un import. Este import es forms module, ¿sí? Con esto, pues yo voy a poder utilizar estos, digamos, formularios dentro de mis componentes. Y acá, pues tendría que colocar yo mi clase login 2 component, ¿sí? Entonces voy a ir a mi login 2 y veo acá. Aquí ya no me genera el error que me estaba marcando, ¿sí? Porque yo ahí hice el import de mi, por así decirlo, es un paquete de funciones o de librerías que puede utilizar Angular, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy diciéndole? Que esto lo almacene dentro de una variable. ¿Qué variable es? User string, que tengo yo en mi login 2 component, ¿sí? Si yo aquí le coloco user 2, me va a tirar error ahí arriba. ¿Por qué? Porque user no aparece o no existe. Entonces yo tendría que decirle, bueno, user no es user, sino que es user 2, ¿sí? Entonces acá yo ya amarro lo que me preguntabas, Josué, ¿cómo voy a amarrar mi TS con mi HTML?
por medio del Engine Model, ¿sí? Entonces, por medio del Engine Model es como que la conexión entre el HTML y el TS, ¿sí? Para el tema de formularios, ¿sí? ¿Estamos? Ahora probemos a ver si funciona. Bien, este sería uploading 2. Tendría que ponerle acá, en selector. A ver, falta algo. ¿Qué falta? Poner la etiqueta. Ah, y otra cosa, vean, por ejemplo, acá puedo crear N cantidad de componentes, ¿sí? En mi principal. O sea, si, digamos, creo mi componente de alguna tarjeta de imágenes, puedo crear las veces que quiera en el principal y me va a salir lo mismo, ¿sí? Entonces, acá le voy a cambiar a login 2, le puse, va. Y ahorita van a ver cuál es el resultado, ¿no? Miren, y ahí está mi login, mi login, mi login. Un montón, ¿no? Y aquí está el otro. Entonces, por ejemplo, probemos a ver si funciona. Usuario inválido. Ah, usuario inválido. Password inválido. Usuario inválido. ¿Sí? ¿Dudas o no? Claro. ¿Sí? Va, entonces, ¿ahorita qué tenemos para nuestra entrega? Ya tenemos cómo pasar datos, cómo validar, ¿sí? Incluso yo creo que todo esto ya lo podrían utilizar ustedes hasta la segunda entrega, ¿ya? Porque la primera entrega es solo visual, solo HTML. Crean su componente, crean su HTML de cada componente y así lo van, ¿sí? Entonces, como les dije, en el material, les voy a poner la URL ahí, pero en el material Angular, ahí pueden encontrar todos los componentes que ustedes pueden utilizar, ¿sí? E incluso uno de esos, hay un form de login, ese lo pueden jalar y lo pueden meter ahí. Y solo a ponerle lo que le pusimos nosotros ahorita, ¿no? Y ya les funciona. O sea, ahí no hay pierde, pues. Porque les da el CSS, les da el HTML y el TS. Entonces, fácil de adaptar, ¿sí? Eso íbamos a hacer hoy, pero no me va a dar tiempo. Entonces, pero yo creo que hasta ahí, creo que ya se puede, ¿sí? Igual voy a crear el foro, van haciendo dudas, solo tal vez si me pueden escribir, que no me llegó la notificación de que había algo en el foro, pero si me escriben un correo rapidito, que el foro, escribieron algo en el foro, entonces ya lo veo, ¿sí? Entonces voy a... Ah, sí, ahorita sí puedo. Esta semana sí podría estar viendo por lo menos una vez al día el foro. Esta semana, como era fin de mes, y no podía. Pero, no sé, ¿alguna duda ahí? ¿Todo claro? Está sencillo. Ahora, ¿qué dudas tenían cuando iniciaron la prueba o el ejercicio?
cómo combinaba eso con ya. Y ahorita te quedó claro. Sí, porque eso de también. Ah, ya. En el modelo. Ya. Entonces, claro, ¿va? ¿Alguien más? Bueno, entonces, ahí les subo el contenido más tarde y cualquier cosa, pues ya saben, me pueden escribir. Ahí, que ahí le pasa que la grabación, vamos. Seguros que no tienen dudas.